Hola maestra y compañeros. El día de hoy mi compañera Carla Zamores y yo, Alejandra Tapia, vamos a hablar sobre el escritor Julio Cortázar. En dicha carta redacta que nació en Bruselas en el mes de agosto del año de 1914, que su signo astrológico era Virgo y que por ende tenía tendencias intelectuales, que su planeta era Mercurio y su color el gris, aunque en realidad su color favorito era el verde. En dicha carta pues deja en claro que era un fiel creyente de la astrología. También continúa diciendo con que su nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia, ya que a su padre lo incorporaron en una misión comercial cerca de la legación argentina en Bélgica, y como acababa de casarse se llevó a su madre a Bruselas. Me tocó nacer en los días de la ocupación de Bruselas por los alemanes, a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Tenía casi 4 años cuando mi familia pudo volver a la Argentina. Hablaba sobre todo francés, y del que me quedó la manera de pronunciar la R, que nunca pude quitarme. Crecí en Banfield, pueblo suburbano de Buenos Aires, en una casa con un gran jardín lleno de gatos, perros, tortugas y cotorras, el paraíso. Pero en ese paraíso yo era un Adán, en el sentido de que no guardo un recuerdo feliz de mi infancia. Demasiadas servidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados. Redactó Cortázar. Cortázar fue maestro de escuela y profesor universitario, a pesar de renegar del academicismo. Era amante del jazz, del boxeo, de los viajes y de los gatos. Tenía un gran sentido del humor y creía en una realidad mucho más ampliada que la realidad medida y lógica. Esta idea de realidad ampliada se vincula con una concepción de lo fantástico como una parte más de lo real. Ese sentimiento de lo fantástico, como me gusta llamarle, porque creo que es sobre todo un sentimiento incluso un poco visceral. Ese sentimiento me acompaña a mí desde el comienzo de mi vida, desde muy pequeño. Antes, mucho antes de comenzar a escribir, me negué a aceptar la realidad tal como pretendían imponérmela y explicármela mis padres y mis maestros. Yo siempre vi el mundo de una manera distinta, expresó en 1982 en Venezuela durante una conferencia dada en la Universidad Católica Andrés Bello. Una de las grandes curiosidades de Julio Cortázar fue que en 1948 obtuvo el título de traductor público de inglés y francés. Este curso por lo regular se demora 3 años en tomar, pero a él solamente le costaron 9 meses. Un gran esfuerzo, pero este esfuerzo le provocó síntomas neuróticos y uno de ellos era la búsqueda de cucarachas en la comida. Este desapareció con la escritura de diversos cuentos. Publicó su primer libro de cuentos Bestiario, quien tiene una gran influencia con las traducciones que le realizó a Edgar Allan Poe, entre otros. Se traslada a Cuyo, Mendoza, donde imparte cursos de literatura francesa en su universidad. Publica su primer cuento Bruja en la revista Correo Literario. Reúne un primer volumen de cuentos llamados La Otra Orilla. Después regresa a Buenos Aires, donde comienza a trabajar en la Cámara Argentina del Libro. Y en 1946 publica el cuento Casa Tomada, en una revista llamada Los Ananes de Buenos Aires, la cual era dirigida por Jorge Luis Borges. Como lo mencionó en la presentación, en 1938 publicó su primera colección de poemas con el nombre Julio Denis y se mantuvo con este seudónimo en 1941 haciendo diversas publicaciones de artículos, los cuales fueron muy importantes y vehículos de expresión para los jóvenes escritores en aquel entonces, de gran influencia. Esta obra le valió el reconocimiento internacional y el ser incluido dentro del boom latinoamericano, siendo este un fenómeno editorial y literario que destacó en la literatura de la década de 1960 y 1970, con las innovaciones novelísticas de la época y que impulsó la novela del realismo mágico. Como dato curioso, parte de los derechos de autor de su obra fueron utilizados para ayudar a presos políticos. Algunas características de este fenómeno son
que los temas y los personajes corresponden a la realidad latinoamericana, es decir, son representados problemas sociales y políticos de nuestra sociedad, describiendo al hombre y a la mujer común de Latinoamérica. También el escritor desintegra la forma tradicional de la novela, quita toda la forma narrativa tradicional en el tiempo, el narrador y algunas técnicas innovadoras para su época. También se utiliza la fragmentación de la narración a través de varias perspectivas, creando tramas atravesadas, desordenadas en tiempo cronológico, empleo de técnicas cinematográficas como el flashback, y así como el uso del narrador múltiple. Esto significa que aunque la novela tiene una estructura visible de 3 partes, Julio Cortázar te propone de entrada jugar con ella, o sea, saltar de un cuadro al otro como si se tratara de un juego llamado Rayuela. Aquí en México es conocido coloquialmente como breve leche. Esto pues es a tu criterio, sin embargo, aunque te invita a crear tu propio camino, contiene dichas instrucciones mencionadas que van a ver en la siguiente imagen. Rayuela es una novela que se desarrolla particularmente en las calles parisinas. Su personaje principal es Horacio Oliveira. Este personaje protagoniza la novela, pero contrariamente a lo común es un verdadero antihéroe. Es más bien un intelectual argentino que fracasa en sus amores con la maga en París por culpa de su agobiante lucidez que le obliga a buscar la perfección racional. Él regresa a la Argentina donde su crisis se agudiza. La coprotagonista es la maga, pero su verdadero nombre, como ya les mencioné en la presentación, es Lucía. Ella es una muchacha uruguaya de escasa cultura, convertida en virtual heroína de la novela. En París frecuenta los ambientes artísticos y bohemios con el afán de hacerse a una cultura. En estas circunstancias conoce a Horacio. Por ello, no es extraño que a veces cueste distinguir lo fantástico de lo real. Él mismo confesó el origen onírico de muchos de sus textos. Yo me veo a mí mismo en el momento de ir a la máquina de escribir o al bloc de papel, dominado por una fuerza que no tiene nada que ver con la inteligencia, con la conducta o con la voluntad. Es algo que viene a veces desde fuera, que me es impuesto por algo que he visto, alguna especie de constelación de ideas que se ha creado y que me da un tema literario o algo que viene de adentro, por ejemplo, de un sueño, de una pesadilla o de una asociación mental que uno tiene en la duermevela. En ese momento, yo me dejo ir plenamente y escribo sin exigirme a mí mismo control sobre lo que estoy haciendo.
Si gustan conocer muchos más datos interesantes sobre este autor, les recomendamos el siguiente video y también les dejamos un link donde podrán encontrar audios y entrevistas que le realizaron durante toda su trayectoria. Muchas gracias por su atención.